callen. A través de la Biblia comprenderemos si estas aseveraciones o costumbres y tradiciones son verdaderas. Primero, empezaremos con el significado de esta palabra. ¿De dónde proviene esta palabra? La palabra Halloween viene de la frase inglesa All Hallowmas Evenson y significa víspera de todos los santos. Posteriormente este nombre fue cambiado a All Hallows Eve, All Hallow Eve, All Halloween y finalmente a Halloween. Esta fiesta se celebra el 31 de octubre de cada año, noche antes de la fiesta católica de Todos Santos del 1 y 2 de noviembre. ¿Sabes cuál es el origen de la fiesta de Halloween? Siglos antes de Jesucristo, se estableció en Europa, en el centro oeste, en las Islas Británicas y en Escandinavia, un pueblo de origen indogermánico conocido como los celtas. Estos eran un grupo de gente común, pero estaban controlados por una sociedad secreta de sacerdotes llamados druidas, que existen hasta el día de hoy. Los druidas creen, hoy en día, en la existencia de divinidades y espíritus presentes en elementos de la naturaleza, como ser animales, árboles, pozos, etc. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 25. También creen en una vida futura, es decir, en la reencarnación, pero escrito está, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por otra parte, los druidas veneraban y veneran al dios de la muerte, conocido como Samhain. Y dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Los celtas celebraban la víspera del Año Nuevo el 31 de octubre, de acuerdo al calendario romano. El 1 de noviembre se celebraba la fiesta al dios Samhain, dios de la muerte, en la que se rendía culto a los muertos y se rememoraba el cruel sacrificio de los recién nacidos. La fiesta duraba 3 días y creían que era el tiempo en que los espíritus de los muertos podían regresar a sus moradas terrenales para reunirse y ponerse en contacto con los vivos. Posteriormente se le puso a esta fiesta el nombre de Día de los Difuntos o Todos Santos. La palabra de Dios nos enseña: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6. Entonces, los druidas, una noche antes de que empiece su año nuevo, es decir, el 31 de octubre, iban por las casas de la región pidiendo personas para ofrecer en sacrificios a su Dios. Según ellos, tenían o tienen potestad de enviar o ahuyentar espíritus de las casas donde se pedían los cuerpos para ser sacrificados. Después de esto, encendían grandes fogatas en las cuales ofrecían sacrificios al dios Samhain. En estos sacrificios se utilizaban animales, pero también se ofrecían víctimas humanas que debían ser niños o mujeres vírgenes. Seguramente que para la gente de ese pueblo,
Este tipo de sacrificio no era precisamente una fiesta, sino un momento de angustia, de dolor y de mucho temor. Para obtener las víctimas, estos druidas se disfrazaban con pieles de animales para asemejarse a ellos y visitar las casas de los pueblos, y llevaban consigo un turnip, un gran nabo o calabaza, hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba al espíritu del cual ellos dependían para obtener sus poderes y conocimientos. Este espíritu era llamado un espíritu familiar. La calabaza estaba iluminada por una vela dentro de ella hecha de grasa humana, que era usada como una linterna cuando iban de casa en casa la noche del 31 de octubre. En cada casa que ellos visitaban, proponían un trato. A cambio de lo que recibían, dejaban un turnip para evitar que los espíritus malignos entraran a la casa esa noche. Cuando alguien no podía satisfacer la demanda de los druidas, le hacían una travesura. Pintaban un símbolo en la parte del frente de la casa o muchos y la hechizaban supuestamente. Las historias narradas cuentan que alguien de la familia moría en el transcurso de ese año por no haber ofrecido una persona o animal para el sacrificio. Aprovechando de esto, los druidas infundieron miedo y temores desde ese tiempo a todos los habitantes, para así, de esta forma, conseguir todo lo que ellos podían pedir. Los sacerdotes druidas, además de ser hechiceros, eran adivinos, magos, encantadores y brujas de por medio, pues acostumbraban a invocar a los espíritus de los muertos en esta última noche del año, porque creían que ese era el mejor momento para averiguar sobre el futuro consultando a los muertos. Pero Dios dice claramente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. ¿Sabías que este día fue santificado? En el año 43 antes de Cristo, cuando los romanos conquistaron los territorios dominados por las tribus celtas en Escocia e Irlanda, añadieron a esta celebración el Festival Romano de la Cosecha, que se realizaba el 1 de noviembre en honor a la diosa Pomona, diosa de los árboles frutales, y cambiaron su celebración al 31 de octubre para poder celebrarlo juntos. Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, hizo una ley declarando la cristianidad como religión oficial del Estado, fundando así la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 313 después de Cristo. La intención de Constantino era la de fortalecer el imperio con la adopción de una nueva religión, que pudiera ser aceptada por todos los pueblos bárbaros, cada uno de los cuales tenían sus propias costumbres y creencias. Por otro lado, él, como el primer papa, siendo emperador, y los otros sucesores, los otros emperadores, también algunos de ellos hechos papas, exigieron que todos acepten esta nueva religión, o tendrían que enfrentarse a la muerte. El que no se hiciese partícipe de la religión católica, apostólica y romana, debería morir por las fauces de los leones. Los papas, como autoridades principales, se vieron en serios problemas porque estas personas, los bárbaros, traían sus prácticas o costumbres paganas, incluyendo el festival de la muerte a Samhain, exigiendo que quedaran como parte de sus vidas. Entonces la Iglesia romana
decidió santificar algunas de sus fiestas paganas, especialmente el ritual del 31 de octubre. La costumbre celta del Día de los Difuntos fue por lo tanto introducida en la Iglesia Católica como fiesta eclesiástica a principios del siglo VII, cuando el Panteón, templo dedicado a todos los dioses de Roma, fue consagrado como iglesia para el Papa Gregorio IV en el año 835 de nuestra era, y se eligió el 1 de noviembre porque este era el día de la fiesta de la diosa romana Pomona, cumpliendo así el objetivo de la Iglesia Católica de sustituir los ritos paganos, convirtiéndolos en santos según sus costumbres romanas. De esta forma unieron el paganismo con las cosas de Dios. Por esto Jesús les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos capítulo 7, versículos 9 y 13. Para justificar esta manera de cristiandad, el culto a los muertos en la Iglesia Católica, la fiesta eclesiástica del 1 de noviembre, fue instituida como el día de todos los santos mártires de la Iglesia, convirtiéndose el día 31 de octubre en la víspera del Día de Todos los Santos. Se celebraba la misa este día, que era llamado All Hallows, que significa todos los santos. De esta manera la Iglesia Católica Apostólica y Romana fue sometiendo paulatinamente a todos los pueblos bárbaros de Europa, y así pudo persistir aún después de la destrucción política que sufrió el imperio en el siglo VI. En consecuencia, esta Iglesia universal, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, dominó el mundo durante toda la Edad Media. Pero durante este periodo de la historia, las prácticas ocultistas, la brujería, las supersticiones y la ignorancia de las personas aumentaron enormemente, como era de esperarse. Pero, ¿qué pasó en América? Cuando Cristóbal Colón, en 1492, descubrió América bajo el estandarte de los reyes católicos de España, se inició la supuesta evangelización de los pueblos indígenas de América por medio de la fuerza, esto es, de las armas. Nuevamente se mezclaron las tradiciones católicas con las costumbres de los indígenas, en este caso los pueblos sometidos. Por ejemplo, en la región andina, el Día de los Difuntos se juntó con una serie de ritos en los cuales se invoca a los espíritus y divinidades andinas, como el culto a la Pachamama, Madre Tierra. Aunque parezca increíble, el Festival de la Muerte o culto a Samhain, que realizan los antiguos druidas, se hace actualmente en nuestro país. Hoy en día, el espíritu familiar es la foto y las velas que muchos ponen en su casa sin saber lo que significa en realidad. Por eso dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. En los Estados Unidos de Norteamérica, por tratarse de una nación fundada por los cristianos protestantes, la costumbre de Todos Santos o Halloween era desconocida hasta que los inmigrantes irlandeses católicos la introdujeron a finales del siglo XIX. En este país, Halloween fue retomando su sentido original. La tradición celta de encender hogueras en Halloween había sobrevivido hasta épocas modernas de Escocia, Gales e Irlanda. Para sustituir esta hoguera, en la actualidad, se utilizan calabazas talladas con una vela encendida dentro, y los disfraces que vemos hoy en día de niños y adultos, como fantasmas, brujas, tienen el reflejo de lo que antes hacían con los hechiceros, brujos, agoreros y sortílegos. Sigue siendo común en todas las celebraciones de las fiestas actuales de Halloween en ese país.
Aún quedan vestigios de la fiesta romana de la cosecha en la costumbre habitual en los Estados Unidos y en Gran Bretaña de hacer juegos utilizando frutas, como por ejemplo sacar manzanas de un cubo de agua. En otros países se conoce la fiesta de Halloween como la Noche de Brujas o el Aquelarres. Pero, ¿qué significa todo esto? Y hoy en día, ¿qué se celebra? La celebración de la fiesta de Halloween se ha extendido a muchos países ajenos a la costumbre anglosajona y se ha convertido en una fiesta comercial iniciada especialmente por los comerciantes estadounidenses que buscan obtener ganancias económicas con tantas ventas de dulces, disfraces, tarjetas, pósters, etcétera, etcétera, haciendo de esta noche una noche de inocentes, sin saber que estos ritos y costumbres derivan de cultos a Satanás, a espíritus malignos y a dioses paganos. También escuchamos algunas frases en inglés que dicen trick or treat, significa trato o truco. Me obsequias algo o te engaño. Esta frase ha generado un modismo, tricky tricky Halloween, que significa trato trato con la noche de brujas. Con esta frase los niños van disfrazados de casa en casa pidiendo dulces y si no se les dan, o a veces aún cuando se les da, rompen ventanas, focos, macetas o hacen alguna travesura. Esta fiesta, por su aceptación y popularidad, se está convirtiendo en una tradición que todo el mundo celebra. ¿Celebran los druidas Halloween como antes? Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, alto sacerdote y ministro de la iglesia de Satán, de Satanás, en los Estados Unidos, dijo que hay 3 días importantes para los satanistas. Número 1, el 30 de abril, la noche de Walpurgis, día en que las brujas se reúnen con el diablo para que algunas de ellas tengan relaciones sexuales con él. Número 2, el 31 de octubre, Halloween, que es la más importante, y añade que es esa noche en que los poderes satánicos, ocultistas y de brujería están en su máximo nivel. Satanás y sus poderes están en su mejor noche. Así que Halloween es la noche de las brujas, o en otras palabras, es la noche del año nuevo para la brujería y el satanismo. La Enciclopedia Mundial define este día como el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Número 3, el 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos o de los Difuntos, donde se cree que todos los muertos vuelven a sus casas como santos y se les tiene que recibir, pero solamente es un contacto con seres espirituales, en otras palabras, con demonios. Estas 3 festividades son sumamente importantes para el ocultismo, para la parte oculta de Satanás. Y si nosotros las practicamos, ¿qué está sucediendo? Y lo más temible es que tus hijos, por ti mismo, alentado, están haciendo esto. Aún hay más. Doreen Irving fue la más grande de las brujas en el oeste europeo y en las islas británicas, concubina del alto ministro de Satán Anton LaVey, autor de la Biblia satánica. Se convirtió a Jesucristo y comentaba que si los padres cristianos tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, aún ni mencionarían esta palabra frente a sus hijos, ya que todo lo que conlleva es muerte, miedo y contacto con demonios. ¿Sabías también que en los Estados Unidos se encuentra cada año, justamente en la época de Halloween, restos de sacrificios humanos, generalmente de niños también y de animales ofrecidos a Satanás? El problema, seguramente después de haber conocido la verdad acerca de Halloween, te sientes impactado y te resulta difícil creer, pero la palabra de Dios dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19.
Cuando tú, por tradición, por costumbre o incluso por diversión, practicas alguna de estas cosas, disfrazándote, festejando, prendiendo velas, etcétera, etcétera, te haces partícipe de la obra de Satanás en este mundo, porque en ese día es algo consagrado a Satanás, e incluso sin quererlo colaboras con él haciendo lo que él quiere, que permanezcas en ignorancia, en indiferencia y alejado de la verdad que es Jesucristo nuestro Señor y que está en la palabra de Dios. Lo que él en realidad quiere es que seas infeliz, que le sirvas y así controle él tus actos. La verdad es dura, pero Satanás te tiene en sus manos. Para él eres un triste tonto útil. Y eso no es lo único. Lo peor es que a causa de esto puedes perder tu vida y de tu familia. ¿Cuál es la solución? Dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Existe un solo camino para la salvación. ¿Sabes cuál es? Escrito está, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. ¿Entiendes qué debes hacer? Escrito está que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 verso 9. ¿Sabías que el Señor Jesús no te condena, sino al contrario, te perdona? Escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 al 17. Ahora que entiendes que lo que estabas practicando, que podía ser una tradición o una fiesta muy bonita, te has dado cuenta que es algo que es para el lado oculto, en otras palabras, para Satanás, una costumbre que fue transmitida durante muchos años y está reprobada por Dios. Sabe pues que si tú te arrepientes de verdad y crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, Él puede cambiar tu vida y puede transformar tu familia y puede salir de la potestad de Satanás al reino de Dios. Si tú tienes convicción en tu corazón y estás buscando la salida, haz esta pequeña oración conmigo en este momento. Repítela de todo corazón. Padre que estás en los cielos, hoy me doy cuenta que he estado haciendo cosas que no sabía, tratando de agradar mi vida y de agradar a mi familia. Señor, yo te pido en este día que me perdones por todo lo que he hecho, aún conociéndote. He hecho estas cosas, yo te pido perdón. Quiero que me ayudes, quiero que me limpies con tu sangre preciosa por todas estas prácticas y que rompas toda maldición que a través de los años he introducido en mi casa. Señor, permite que mis hijos sean limpiados también por tu sangre preciosa y que ellos te puedan conocer. Aleja de nuestras vidas estas tradiciones, estas costumbres que van en contra de nosotros. Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero que seas mi Salvador, mi único Señor. Yo creo que diste tu vida por mí en el Calvario y que resucitaste de los muertos y vives para siempre. Hoy, amado Señor Jesús, te acepto de todo corazón como el Señor de mi vida,
de mi hogar y de todo lo que yo represento. Creo de todo corazón que cuando tú moriste en esa cruz y fuiste sepultado, Dios te levantó de en medio de los muertos y vives para siempre. Y si tú vives, también yo viviré. Gracias, Señor, te entrego mi vida para siempre. En el nombre de Jesús, Padre que estás en el cielo, te agradezco y que así sea hecho. Amén.